absolutamente nada, es un sorete en términos de construcción política, no construye nada. Entonces tenemos un problema, que es el poder económico que va de punta, con varios objetivos. El primero es desgastar el gobierno, el segundo es voltearle hipotéticos candidatos. El tercero, si es posible, terminar volteando a Cristina. No son otros los objetivos, no seamos ingenuos. Yo vi esta semana, en un momento estaba un periodista que dice, pruebas concluyentes del Vudú Gate, lo que está pasando con Vudú. Y estaba ese cara de piedra de Ventura diciendo, hay una persona cercana a Vudú que es testaferro de Chicone y que compró 2 camionetas para la campaña de Vudú. Si eso fuera cierto, ¿qué carajo prueba que haya comprado 2 camionetas para la campaña de Vudú? Y más en boca de León y Ventura. No tienen un carajo. Pero atención a la cuestión. El peso de los medios no tenemos que subestimar. El peso de los medios impacta sobre el 45%, 46% que no votó por Cristina, y también impacta sobre los sectores que votan a Cristina, porque hay gente que votó a Cristina que no tiene la conciencia política que tiene otros sectores, votó porque el viento venía más o menos bien con Cristina, pero que le van dando la cabeza que el vicepresidente es un corrupto, que el vicepresidente es jodido. Entonces no tenemos que subestinarlo. Yo creo que claramente lo que ocurre con Vudú lo ha impactado al vicepresidente. Va a ser muy difícil que pueda ser una de las salidas a la presidencia de Cristina, la posibilidad de que Cristina pueda decir que este es mi sucesor. Dicho esto, hay que tomar en cuenta también lo que dijeron varios, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero claramente le pasan a Vudú la factura de la estatización de la FJP, que son gran negociado que tenían las grandes empresas, y particularmente no hay otro vocero de las grandes empresas que Clarín y La Nación, porque un grupo muy importante, que es el grupo Fiat, tiene como gran vocero empresario, como gran CEO de la empresa, a ese Cristiano Rattazzi, que Berbisky dijo que la Fiat lo mandó de Italia para acá para que provoque menos perjuicios a la empresa familiar en Italia. Lo mandaron acá para que... Dijo algo así como cuando el viejo Macri le dijo al hijo, vos sos un inútil en los negocios, dedicate a la política. Entonces se lanzó, ¿qué? No te entiendo. En la política es más inútil que para... No es tan inútil. Ganó una reelección en la capital con 2 elecciones en las que aumentó votos con relación a la anterior. Sacó más votos en la primera y más votos en la segunda vuelta. No nos gusta cómo es Macri en política, pero de inútil no tiene un pelo en política. No es útil para una construcción popular, pero para meter una cuestión que sea una traba para el avance del proyecto nacional es muy eficaz. Macri no tiene nada de inútil en ese punto. Entonces creo que hay una cuestión que me parece fundamental. El hecho de que el poder económico no se banca a los Kirchner, no por los defectos, sino por las virtudes. Hay que recordar que este año comenzó con la ley que le rompió la vaca sagrada al neoliberalismo, que es la autonomía del Banco Central. O sea, es un hecho revolucionario 2 veces en la historia argentina. Hay que recordar que el Banco Central se creó en 1935 con un directorio conformado por banqueros británicos. Y en un momento el general Perón lo interpela Arturo Jauretche y le dice: general, ¿qué va a hacer con el Banco Central que está lleno de banqueros británicos? Y Perón le dijo: hay que nacionalizarlo. Eso fue revertido en años posteriores y en la época de Cavallo se reformó la Carta Orgánica dotando lo que se llama la autonomía del Banco Central. En estos días yo veía varios periodistas económicos que decían con orgullo que en Estados Unidos el gobierno no tiene ningún derecho a fijar la política monetaria y de tasas de interés, que eso es el resorte de la Reserva Federal, que es autónoma. Es autónoma del gobierno, no es autónoma de los grandes bancos. Bueno, este es un hecho revolucionario que hizo este gobierno. Otra cuestión importante es el hecho de que se marcha
de una forma o de otra a una política distinta en términos de hidrocarburos. Hay muchos impedimentos de índole legal y constitucional para reconstituir una YPF nacional. No es menor la traba constitucional que viene de la reforma del 94. Los recursos del subsuelo le pertenecen a las provincias, entonces no es fácil armar una empresa nacional. Y acá tenemos esos grandes medios que te están sacudiendo y que hay que recordar que tienen influencia sobre vastos sectores de la sociedad, que parece ser la expresión del capital extranjero, más que expresión de intereses, aunque sean reaccionarios en la Argentina. O sea, hay que recordar, no es el tema que estoy exponiendo, que el titular de La Nación del 2 de abril parecía un titular del Daily Mirror en castellano, no un titular de un diario argentino. Desfile de los Kelper por Malvinas. ¿De qué carajo se están preocupando? Lo que piensan los Kelper. ¿A quién dirigen esa prédica? Y lo mismo lo de estos días de Clarín fue escandaloso. Reto de la Cancillería española al embajador argentino. Va a ser, si tocan a Repsol, va a ser un problema, vamos a reaccionar como si fuera todo España. ¿Y qué carajo nos importa cómo van a pensar los españoles? Nosotros tenemos que pensar en el interés nacional, y en ese sentido no se puede menos que hacer algo con una empresa que cuando exportaba, y sigue exportando, la Argentina importa petróleo y exporta por vía de Repsol. Y cuando exporta a valor del precio internacional, más o menos. Vos que estás siempre, ¿cuánto vale el barril ahora? No, 110. Yo no sé el precio del barril cada día en el mercado de Londres, pero digo, si el precio del barril es $100, el costo de extracción es el 10%. Y esa diferencia se la embolsa Repsol. Y es una empresa que no ha invertido y ha hecho caer la reserva. Entonces la Argentina está en una situación límite. Frente a eso, la estrategia del gobierno me parece claramente acertada. Indujo a las provincias a que rompan con las concesiones, las distintas concesiones que tenía Repsol. Como resultado de eso, la empresa debe costar, la acción debe estar al 10%, lo que estaba al principio del conflicto. Va a caer en manos del Estado por decantación. O sea, va a terminar cayendo en manos del Estado porque no va a valer nada la empresa y se la va a terminar tomando el Estado. Pero hay una cuestión fundamental. Veamos cómo actúan los medios en relación a esta cuestión de Repsol. La Nación sacó, creo que fue el día miércoles o jueves, un editorial insolente diciéndole a los otros partidos: cuidado con apoyar los YPF. Cualquier relación con La Nación y un medio informativo es simplemente una cuestión de imaginación surrealista. La Nación opera en beneficio de los grandes capitales, así como la tapa del 2 de abril parecía una tapa del Daily Mirror. Entonces creo que en ese sentido está claro que hay que apoyar estos pasos del gobierno, pero también nosotros tenemos que tener la conciencia sobre quién es este gobierno. Es un gobierno que no soporta la menor disidencia, es un gobierno que se rodea de adulones, todos son sí cristinistas, todos los que rodean al gobierno tienen que decirle sí Cristina frente a todos, no soporta ningún tipo de disidencia. Y ahí entramos a ver lo que decía el compañero Hugo Pressman, periodista que comparte un programa radial con un miembro del foro que es Gerardo Yomay, que hoy no está presente. Hugo Pressman dijo en una nota hace poco tiempo, dijo que Cristina Fernández es una magnífica oradora. Lo que está en cuestión es qué tipo de construcción política hace. No está su característica de constructora a la altura de su oratoria. Hay una cuestión muy simple. Quien fue uno de los mejores constructores de toda la historia, más allá de cómo terminó esa construcción, fue el general Perón. Y el general Perón nunca iba a dejar fuera del espacio a la CGT y al secretario general. Es una cuestión de bobos echar al secretario general en manos de la oposición. Más allá de los errores que puede estar Moyano, más allá de lo torpe que puede ser, hay una cuestión que me parece central. En los momentos más difíciles, Moyano estuvo defendiendo al gobierno. Y ahora, porque Cristina no se banca, que Moyano quiere imponer el vicegobernador, quiere imponer al tercio sindical, quiere imponer su visión de los trabajadores, que
creo que hay un error ahí en el término de Moyano, porque Moyano expresa a los trabajadores mejor pagos y nunca tiene una política para los trabajadores peor pagos, que la CGT hay unos cuantos. Ni los desocupados. Ni los desocupados. Ni Famatina, ni un montón de cosas. Bien, Famatina es un bluff, la minería a cielo abierto es un bluff creado por los grandes medios. Vieron cuando apareció ningún medio habló más de minería a cielo abierto, de represión en Famatina, de represión en La Rioja. Todo eso es una chantada, la cuestión. Esos ecologistas, yo no quería referirme a ese tema, pero esos ecologistas que se oponen a la minería quieren volver a la época del trueque, a la época del precapitalista, y eso es absolutamente imposible. En Perú existen esos tipos que defienden el agua o la vida y quieren volver a la agricultura de autosubsistencia. Es un cuento ese tipo de cosas. Terminan sirviendo, como todas esas organizaciones ecologistas, como Greenpeace al imperialismo. Porque yo no conocí ningún tipo de Greenpeace que ponga límites al avance de la contaminación en Estados Unidos. Están contra la industria del tercer mundo. Ahí son todos brutos ecologistas, pero contra la industria del primer mundo no hay muchos ecologistas del Greenpeace que se destacan. Entonces creo que en la cuestión de la CGT, insisto, Moyano tiene errores, no expresa a los trabajadores mejor pagos. Todo el mundo puede creer que los mejor pagos son los camioneros, pero no. Los del gremio de Smith cobran 50 lucas por mes. O sea, los de dragado y balizamiento cobran 50 lucas por mes. ¿Qué tiene que ver la situación de un obrero que cobra 50 lucas por mes con la situación de un obrero de la alimentación que no debe sacar ni 3 lucas por mes o 4 lucas por mes como mucho? Entonces, ahí hay un problema de representación, de buscar una síntesis que comprenda a todos los trabajadores, pero también un problema de síntesis política. Alguien que quiere defender lo nacional y popular no puede dejar afuera a la CGT, no puede dejar afuera y mandar a la oposición al secretario general de la CGT, porque además fue un tipo que fue muy leal con el gobierno cuando las cosas estaban jodidas, y después cuando Cristina refrenda su mandato no lo puede echar como si fuera un forro inservible. Esos son errores que se terminan pagando. Entre Moyano y Calo, ¿con quién te quedas? No, pero no es la contradicción ahí. Sí, hay una diferencia. Déjalo hablar, no, pero Bien, si hay diferencia, uno tiene el blanco del ojo y otro tiene el negro del culo, opuesto a la vista. ¿Cómo? Moyano es un mafioso. ¿Y en la CGT quién no es mafioso? ¿Quién es la madre Teresa de Calcuta en la CGT? ¿De qué estás hablando, Raúl? ¿De qué estás hablando? A ver, si me permiten voy a hacer una síntesis de la situación actual del sindicalismo. Vos tenés una central sindical que está con dirigentes que teóricamente no son corruptos. La CTA no agrupa, está dividida en dos. No agrupa a ningún gremio industrial importante y se terminó dividiendo por cuestiones no centrales para los trabajadores. La CGT agrupa a todos o la gran mayoría de los gremios industriales. ¿Alguien puede ignorar que los dirigentes de la CGT son todos mafiosos? No solo Moyano. Bien, pero la realidad es que el sindicalismo es eso. Perón no pudo modificar el sindicalismo, no pudo o no quiso. Cristina tampoco va a poder. Entonces, esto no tiene solución en este punto. Y es un error muy grave de Cristina dejar afuera al secretario general de la CGT. Caló, yo mucho no lo conozco, pero es de la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio cuyo dirigente histórico fue Augusto Bandor, sucedido por José Ignacio Rucci, luego por Lorenzo Miguel. No sé si le suenan esos nombres. Nadie puede evocar a Carmelita Descalzas y a la Madre Teresa de Calcuta cuando se habla de Bandor, de Rucci y de Lorenzo Miguel. Desde el punto de vista anecdótico, yo les quiero recordar que poco antes de irse a ver crecer los rabanitos desde abajo, Lorenzo Miguel en el año 2001 hizo un congreso de la Unión Obrera Metalúrgica, presidido por un Perón ecuestre, por una imagen de Evita y por una imagen de Carlos Saúl Menem. Año 2001 todavía Carlos Saúl Menem
vos esperás que sea más honesto que Moyano, Caló, disculpame, pero es como que si vos querés tener un hijo y vas a mandar una carta a París pidiendo que te manden un repollo por medio de una cigüeña para poder tener un hijo. Es una ingenuidad, una gran pelotudez. Entonces, yo quiero cerrar con alguna referencia a lo que, no pensaba hablar de eso, pero con alguna referencia a lo que dijo Carlos Flascan sobre Malvinas. Previamente quería decir alguna cuestión más referida a todo lo anterior. No sé si recuerdan que en la conferencia esa que hizo un Jueves Santo, el compañero Amado Vudú se refirió al señor Manieto como un mafioso. Cualquier persona honesta que lo acusan de mafioso, ¿qué hace inmediatamente? Una denuncia en un tribunal. Jueves Santo, tribunal estaba cerrado. Viernes Santo también. Sábado, domingo también. El lunes se presentó alguna denuncia penal. O sea, reconocimiento que lo que dice Bush es cierto. Si yo no soy un mafioso, salgo a hacer la denuncia penal. Lo mismo del director, del presidente de la Bolsa de Comercio que estaba involucrado en esa cuestión. Y finalmente, una palabra sobre la cuestión de Righi. Acá se mostró todas las inconsecuencias y todos los errores que tuvimos nosotros como espacio. Cada cual salió a decir la pelotudez que se le ocurrió. Uno de los máximos pelotudos del espacio nuestro es Ricardo Foster, que no tuvo mejor idea que salir a decir Righi es una persona intachable. Foster es un boludo atómico que dice lo que se le ocurre cada vez que tiene un micrófono. Yo recuerdo la noche que Macri ganó la primera vuelta, salió a decir, para ganar la segunda vuelta hay que tener una poética urbana para poder ganar la ciudad. ¿Qué carajo vas a traer diciendo poética urbana? O sea, esos son pelotudos que dicen las cosas que les ocurre. ¿Cómo salir a defender a Righi? Un tipo que, como decía Jorge, es cierto que lo tenían entre mira, estaba claro, son de esos tipos históricos del espacio. Se murió Eduardo Duhalde, persona que lamentamos que se murió, pero no nos tenemos que olvidar que Eduardo Duhalde tuvo negocios en el menemismo. En un momento en que llegó a ser ascendido, dejó esa camarista en la época de Menem. No podemos ser ingenuos. Si te promueven de jueza camarista, es por algo en la época de Menem. Recuerden que Cavallo, que era del palo de Menem, decía: los jueces federales los tenemos todos anotados en la servilleta, la famosa servilleta de la cual hablaba Cavallo. Y Righi también tenía algunos negocios extraños. Y la mejor prueba es ese estudio, porque no se puede decir ingenuamente, no, el estudio era de la esposa. Eso es una cuestión de ingenuos o angelitos. Todos los estudios jurídicos importantes venden influencias. Y Vudú fue visitado, como denunció él, por esos estudios, diciéndole: vos vas a tener problemas, nosotros tenemos contacto con los jueces, te vamos a hacer los problemas. Entonces, si no querés tener los problemas, garpa. Él no tuvo la suficiente inteligencia de haberlo filmado para dejarlo demostrado. Pero ahora el gobierno se metió en un quilombo. Yo venía leyendo cuando venía para acá en el Clarín de Internet que el gobierno tiene 47 senadores y la oposición tiene 25. Con esos números, el pliego ¿cómo se llama? Reposo. De reposo. Salió se lo propuso de la Rúa, parece que está muy cómodo con reposo. Entonces, yo creo que lo que dice la ley es que tiene que ser 2/3 de los senadores presentes. No sería extraño que el gobierno pueda operar con la oposición, hacer que 2 senadores de la oposición no voten a favor, pero se ausenten del recinto y así pasaría el pliego. Hay varios, Piconet, de La Pampa, hay varios que ellos pueden jugar. Y los radicales también, porque el gobierno de Corrientes tiene vínculo con el gobierno nacional y le pueden pedir que algún senador de Hay uno. Malvinas. Bien, sí, yo creo que con Carlos Flascan creo que el problema de Malvinas
la Argentina siempre fue un país continental, siempre se lamentó la pérdida de Malvinas desde el punto de vista de lo histórico, pero yo recuerdo el 2 de abril de 1982, el 1 de abril de 1982, nadie pensaba en Malvinas. El 30 de mayo, el día de la manifestación de la CGT, nadie pensaba en Malvinas, nadie se acordaba de Malvinas. No, Malvinas la reintrodujeron los militares por una cuestión de gaste que tenían ellos. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos que la cuestión de Malvinas es una cuestión secundaria para los argentinos continentales. Pero es una cuestión, decía Perón, que la verdadera política es la política internacional y es un punto estratégico fundamental, por eso los imperialismos no lo quieren soltar. Entonces la estrategia que ha encabezado la presidenta argentina, que es una estrategia de tipo militar pacífico, si la guerra es la continuación de la política por otro medio, Foucault decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, la guerra argentina por recuperar Malvinas se resuelve de modo político, buscando sumar el máximo consenso y buscando debilitar al adversario. Y eso se va haciendo y es una tarea muy larga. Carlos creo que se equivocó al decir que hay que recuperarlo por la fuerza, porque... Yo no dije que hay que recuperarlo por la fuerza, yo digo que es legítimo, si te lo ocupamos por la fuerza... Si te tiras la fuerza. Mira, no, tratemos de no decir, a volver. Raúl, seguimos hablando. No, ahora te pido en 15 minutos no tenemos que ir, que eran 4 horas. Bien, te pido disculpas por haberte malinterpretado. Bien, entonces cierro diciendo una sola cuestión. Este gobierno tiene lo mejor que ha aparecido en los últimos 60 años, 70 años de historia argentina, pero tiene un defecto, particularmente de que se murió Néstor, que es el hecho de que Néstor era el gran constructor y Cristina no tiene los atributos de Néstor en términos de construcción. Entonces, vuelvo a subrayar, si el apoyo político de este proyecto va a ser la Cámpora, estamos absolutamente en el horno. Con la Cámpora no se puede construir nada en términos de transformar la sociedad. ¿Listo? Bueno, sí. Sigue Roberto Hilton. ¿Cuántos minutos? No, empecé a hablar. Yo te digo, quedan 15 minutos y queda Roberto, Daniel, Raúl, hijo y Guillermo Paz. Son 4. Tenemos 15 minutos. ¿Qué querés que tenemos? Bueno, yo no, hasta ahora no interrumpí, no voy a interrumpir. Que cada uno haga lo que quiera. Yo lo único que te digo, porque si no dicen que yo hablé mucho tiempo y... 20 minutos, no, 20 minutos. 20 minutos tenemos. Sencillamente voy a decir algo muy corto de vudú y después voy a abocarme al tema del modelo y los problemas que entiendo que enfrenta la estructura económica. Con respecto a vudú, me parece que vudú es una oportunidad, porque han dado un paso en falso muy grande. El caso de vudú es la nada y no hay que soltarlo, no hay que defenderlo a vudú. El caso hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias y hay que atacar a partir del caso vudú. Atacar a partir del caso vudú. Hacer del caso vudú un caso ejemplificador donde el poder siente una derrota importante a estas operaciones mediáticas y no hay que conformarse con la defensa, hay que usar el caso vudú a fondo porque no tienen nada. El año pasado Moyano era el mayor corrupto del mundo, hoy va a los mismos programas que el año pasado lo denunciaban y no le preguntan nada. Entonces, no hay que soltar el caso vudú y hay que usarlo a fondo. Hay que atacar a Wolf, hay que atacar a Clarín y hay que atacar a la nación. No es defender la vudú, es defender la forma de hacer política. Con respecto al modelo, eso sí quiero compartir un poco de tiempo. El prerequisito para poder mantener la dinámica de este modelo económico de aumento de producción tanto primaria como secundaria y de aumento de consumo y mejora en la distribución del ingreso que hemos tenido estos años debe continuar, porque todavía tenemos un 25% de la población argentina que está por debajo de la línea de pobreza, más allá de los índices del INDEC.
Esa posibilidad de continuar con el modelo requiere lo que ha hecho posible estos 8 o 9 años, que es la solidez financiera de la Argentina, mantener y acumular divisas que le permitan al país no tener que acceder, no tener que depender del crédito internacional. Por lo tanto, debemos tener dólares, euros, lo que fuera. ¿Para qué? Para enfrentar el pago de deuda. Recordemos que la Argentina todavía, y lo va a tener durante muchos años, tiene una deuda externa de 135.000 millones de dólares. En el 2010 tuvimos vencimientos por 18.000 millones, este año, en el 2011 fueron 13.000 millones, este año son 10.900 millones. Tenemos 11.000 millones en el 2013, en el 2014 llegamos a 14.000 millones y el último año muy complicado es el 2016 con 18.000 millones. A partir de ahí, si las cosas siguen más o menos como ahora, ya la carga de deuda es sustancialmente menor, en torno a los 8.000 millones de dólares. Pero hasta el 2016 todavía tenemos a la deuda como un aspecto a cuidar. Por supuesto que el PBI en el 2009 era de 560.000 millones de dólares, el año pasado llegó a 6.300 millones de dólares, con lo cual cada vez el porcentual de deuda en relación con el PBI es menor. Incluso el crecimiento de Argentina ha permitido acortar la brecha con Brasil. Cuando este proceso empezó, la relación entre la economía brasileña y la Argentina, depende cómo se mida esto siempre, era de 4,5 veces o casi 5 veces más grande que la Argentina, hoy en día es de 3,5 veces más grande que la Argentina. En el PBI per cápita, el año pasado fue un año muy importante para el desarrollo de este modelo porque volvimos a recuperar el primer lugar en ingreso per cápita en toda América Latina, prácticamente nos pusimos otra vez a la par de Chile. Una vez más, los números por supuesto pueden variar, pero en torno a los 14 o 15.000 dólares por persona por año. La segunda razón por la cual tenemos que tener solidez financiera es enfrentar la fuga de capitales. Si hay un problema en la Argentina es la falta de burguesía. La Argentina no tiene burguesía, las clases dominantes argentinas son por esencia antinacionales y antipopulares. La fuga de capitales no es un problema del kirchnerismo, porque ha habido fuga de capitales con la dictadura militar, con la Unión Cívica Radical de Alfonsín, con Menem, con la Alianza y con los gobiernos acá. La fuga de capitales es una conducta prácticamente estructural de las clases dominantes argentinas. Hay que tener la solidez financiera para doblegar eso, y me parece que es hora de dar un paso un poco más y empezar a judicializar estas cosas, que me parece que es una tendencia en la que se va. Recordemos que en 1991 había casi 50.000 millones de dólares argentinos en el extranjero. En 10 años esa cifra se duplicó, 100.000 millones, y la solidez de este modelo ha permitido que desde 2003 a la fecha se fugaron del país casi 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. ¿De fuga? Desde el 2003 a la fecha. El año pasado fueron casi 21.000 millones, el año anterior habían sido casi 11.000 millones de dólares. Todo el dinero que no se vuelve a actividad productiva está vinculado al exterior. Exactamente, sí. Bueno, los mecanismos son muchos y obviamente sí, ahora sería imposible, pero es una constante. ¿Qué quiero decir? Hay que suponer que las clases dominantes argentinas son fugadoras seriales de divisas. Y en la medida que no podamos hacer una revolución socialista, hay que vivir con eso. El tercer aspecto importante es el tema del pago de regalías. Recordemos que si bien ha disminuido el porcentaje dominado por empresas extranjeras de la economía argentina, todavía está en torno al 65%. Esta gente, legítimamente dentro de las reglas del sistema, pretende a través de patentes, regalías, ganancias, girar dinero permanentemente al exterior. Y después, por supuesto, está el tema de las importaciones, del cual buena parte de ese problema de las importaciones está explicado por el rubro combustibles. Es cierto lo que decía Raúl con respecto a las exportaciones de YPF, pero el balance neto da que el año pasado tuvimos que poner 9.300 millones de dólares para poder solventar las deficiencias en cuanto a la provisión de hidrocarburos en la Argentina. Estas 3 o 4 cosas hacen indispensable contar con dólares. Si uno no cuenta con dólares de origen legítimo, va a tener que ir a pedir préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, lo cual significa, ya sabemos bien, sacrificar todo, la autonomía, la poca, mucha, podríamos discutir, que hemos obtenido en estos años. Por eso el tema de la balanza comercial es tan importante.
¿Dónde obtener estas divisas? Bueno, como decíamos, no en el mercado de crédito internacional, no tampoco en las inversiones externas directas. ¿Por qué? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. La idea de que esto se puede compensar mediante el ingreso de divisas vía la inversión, en realidad hoy en día lo estamos viendo en la balanza de pagos porque hay un rubro creciente importante de esos capitales que invierten que obviamente son las reglas de juego, pretenden llevarse sus ganancias. Así que no va por ese lado, tenemos necesariamente que tener una balanza comercial fortalecida. Como saben bien los factores que están en contra del gobierno, no casualmente todas las semanas golpean este flanco. Recordemos que la Argentina ha logrado mantener, a pesar de las dificultades, un saldo comercial más que suficiente. Si bien en los últimos 2 años tenemos un déficit de balanza de pagos. Tenemos un superávit de balanza comercial, pero un déficit de balanza de pagos. O sea que la balanza comercial que estamos generando en los últimos 2 años ha empezado a ser insuficiente. En el año 2008 la Argentina exportaba por 70.000 millones de dólares, importaba por 57.000 millones de dólares. El año pasado exportamos por 84.000, casi un poquito más de 84.000 millones, e importamos por 73.000 millones. Eso significó un saldo de la balanza comercial de más de 10.000 millones. Ahora, hay por lo menos 3 aspectos en esto y son complicados, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Uno es el tema de la política arancelaria. Es absolutamente legítimo que tengamos política arancelaria, no casualmente La Nación, Clarín, todo el tiempo están atacando este aspecto. Es legítimo que defendamos, que limitemos, que establezcamos cuotas. Por supuesto que esto entraña peleas, por supuesto que va a entrañar peleas, tenemos un conflicto en este momento con México, pero y bueno, está bien, las peleas surgen a partir del intento de defender intereses nacionales, es parte de las reglas de juego. Debemos cuidar algunas cosas, por ejemplo la relación con el Mercosur, tenemos un Paraguay y un Uruguay que están muy enojados con nuestras políticas comerciales, pero tenemos un bastante buen argumento incluso a nivel internacional. No es cierto que la Argentina esté cerrando sus importaciones. 34.000 millones de dólares en 2006, 57.000 millones en el 2008, 73.000 millones en el 2011. La Argentina aumenta sus importaciones. Y esto es algo importante que lo tengamos en la cabeza, porque aparentemente estamos cerrando la economía, lo cual no es cierto. Bueno, pero por otro lado, tampoco hay que darle de comer a las fieras. Y estos errores en torno a medicamentos oncológicos, a los libros, digamos, son desprolijidades que tienen un efecto mediático que uno debería pretender que los funcionarios sean un poco más avispados y sean un poco más prolijos a la hora de estos temas. De todas maneras, es legítimo que tengamos política arancelaria. Ahora, problema. Una política arancelaria restrictiva genera inflación. Acá, en la China, o sea, una política arancelaria restrictiva genera inflación. O sea, potencialmente la Argentina tiene una política arancelaria que, mucho, poco, lo que fuera, le va a generar algo de inflación. Segunda pata importante del modelo, el tema del crecimiento y la redistribución. La Argentina ha logrado su mayor ciclo de crecimiento en la historia y una mejora también en la distribución. La participación de los asalariados cuando empezó este proceso era en torno al 20%. Una vez más, no me interesa discutir si es más o si es menos, pero aproximadamente se ha duplicado. Insisto, de acuerdo al INDEC, la pobreza en Argentina está por abajo del 15%, me parece disparatado. La pobreza en Argentina está alrededor de 1 de cada 4 de nuestros compatriotas sigue siendo pobre. Ahora, una política distributiva, sobre todo en condiciones oligopólicas en las que se mueve la sociedad argentina, es también inflacionaria. Es también inflacionaria. Porque básicamente genera procesos de demanda agregada. En este momento, con la posibilidad de exportaciones de commodities, hay una tensión entre los precios internacionales y los precios nacionales, y obviamente esta segunda pata del sistema, esta segunda pata del modelo, que es mejorar la distribución del ingreso, también es parcialmente inflacionaria. La política arancelaria genera inflación, la política redistributiva genera inflación y la política cambiaria también genera inflación. Cuando uno tiene un dólar alto, esto tiene una tendencia, un efecto sobre el sistema que es inflacionario. Ahora, ¿por qué el tema de volver a la inflación? Mi posición obviamente no es monetarista en el tema de inflación, pero sí hay que considerarla, no solamente por el efecto político que tiene la inflación, sino además porque genera tensiones al modelo.
Cuando yo tengo inflación, es cierto que se erosionan los ingresos, es cierto que esa erosión en los ingresos puede generar problemas en la distribución, pero además el problema adicional es que me deteriora las ventajas comparativas de la economía argentina. La política cambiaria del gobierno ha sido de flotación sucia, ha sido de ir manejando la tasa de cambio. De todas maneras, la inflación ha sido superior a las devaluaciones sucesivas, lo cual hace que los costos internos de la Argentina vayan aumentando. La pregunta actual, la pregunta del tercer mandato es ¿qué hacer con esto? Si queremos mantener la solidez financiera del Estado, que ha permitido superar los ciclos de stop and go tradicionales de toda política regulatoria, si queremos mantener una política arancelaria que permita que la economía argentina sea competitiva, si queremos mantener la posibilidad de seguir peleando por la redistribución del ingreso y si queremos mantener una política arancelaria que proteja la producción interna, la pregunta de este tercer mandato es, bueno, ¿cómo enfrentar los efectos negativos que tienen estas políticas del sistema, ¿no? De las políticas de monetaria? Y me parece que el gran debate es el mismo debate que se dio en 1952 y que las fuerzas populares, no por la revolución del 55, sino por la misma dinámica de las fuerzas populares, perdimos en 1952, que fue el famoso Congreso de la Productividad del gobierno peronista, cuyo fracaso en realidad termina con la Standard Oil en la Patagonia o con los contratos. Es necesario que desde los sectores populares, desde el gobierno, pero sobre todo también de los sectores populares, pensemos las respuestas que nos permitan sostener y mantener en el tiempo estos aspectos tan positivos del mundo. Tenemos, obviamente, no ahora y son 2 minutos más, pues me falta respeto a los que quieren hablar, pero hay que... El nivel de inversión... No, falta el minuto. Bueno, el nivel de inversión... El nivel de inversión en la Argentina está en torno a 23-24% del Producto Bruto, lo cual es bueno, es insólito, pero no hay que apostar a poder tener un mayor nivel de inversión, sobre todo en determinados ámbitos. Necesitamos mejorar la calidad de servicios, necesitamos sí o sí, no se puede pensar una economía competitiva con este tipo de luz, con este tipo de transporte, con este tipo de calidad de servicios. Necesitamos simplificar la razón jurídica que permita mayor competitividad a las empresas argentinas, con toda una red importante de créditos y también sistemas jurídicos que faciliten a las pymes la producción. Y lo más importante es que desde los sectores populares, nosotros desde los sectores populares, tenemos que entender que a menos que seamos competitivos, a menos que la productividad media de nuestra economía mejore, estas patas que nos han protegido y han permitido el crecimiento, eventualmente no se pueden sostener en el tiempo por siempre. No es que no hay que tener una política cambiaria, arancelaria y de redistribución. Es, digamos, las razones por las cuales creo, por lo menos en mi caso, de apoyo. La idea de que se puede seguir mejorando, aún dentro de los límites del capitalismo, el nivel de vida de las personas. Pero necesitamos plantear la productividad media de la economía argentina, que les digo un solo dato y acá termino. En el año 2008, la productividad media del trabajo en la Argentina apenas había recuperado el nivel de 1998. O sea, tenemos un problema serio de productividad y no podemos pensar en mejorar el nivel de vida de la gente a menos de los pueblos, a menos que resolvamos el problema de tener una economía más moderna y más competitiva. Lo hacemos nosotros, lo pensamos nosotros de los sectores populares, o como de costumbre lo piensan ellos en función de sus intereses. Gracias. Bueno, acá hay un problema, quedan 6 minutos y quedan 3 oradores. Así que lo resuelvo. Simplemente tanto de 3 oradores, 2 minutos cada uno. Es simple, acá lo que hay que poner es tiempo. Acá no vamos a hablar cada uno 8 horas y después que los demás no puedan hablar. Es decir, sobre un comienzo Yo no puedo obligar a nadie. Bueno, entonces tiene que haber alguien que fiscalice eso y lo determine. Porque si no, me parece que es minutos más seguro lo van a dejar. No, 5 minutos, vos dale. No, vos no. Poder. Nadie te dio el poder. No, nadie lo tiene el poder. Yo no fui. Tienes razón, David. Yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que pero cada uno es un poder. Yo hablé. Si alguien habló de 25, yo te voy a hablar 2 minutos. de 2 minutos.
cual hay una hora de tiempo y son 5 oradores, hay que dividir el tiempo de forma que puedan hablar todo. Yo creo que Es decir, nada más que 16 minutos. Hubo gente que habló 27, quédate tranquilo. 27. No, yo no lo estoy diciendo por él. No, bueno, te digo. Es autocontrol, cada uno tiene autocontrol. Después de la reunión hay que plantear por el tiempo y ver Hablé con el Pepe bien. Sí, no puedo. Somos todos gente grande, yo no te pongo ni a vos, ni a él, ni a nadie. Cortá, no, nada que me falta, otro habló, nada. Yo hablé nada más que 19 minutos, otro habló 27. Seamos constructivos. ¿Hay alguna posibilidad que la gente de acá nos deje comenzar a las 5:30? No, porque ellos a las 6 salen los chicos que tienen un contrato con la municipalidad. Una de las condiciones de no es un problema que elegimos los chicos. No hay ninguna problema. Pero la próxima determinemos que sea de esa forma. Así es, bueno, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con vos, Daniel. La semana que viene, el mes que viene, antes de empezar a la definición, hacemos ese mecanismo. Base a la característica de los oradores, por el que quiera hablar, Le toca a Daniel. Tiene sus 2 minutos. Te puedo dar 1 minuto y 15. Bueno, yo voy a decir lo que voy a decir. Yo creo que de alguna manera acá. Lo siento por vos porque sí que sos un muy buen orador. No, ahora te agarro la porque es muy buen orador. Bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que de alguna manera el kirchnerismo ha tenido 2 etapas. En la primera etapa, que fue la etapa de Néstor, que es la que hubo después del desastre de la debacle, de alguna manera las clases dominantes dieron un nivel de apertura mucho mayor y no hubo un ataque porque la situación era tan terrorífica que de alguna manera sus propios intereses estaban en juego. Ahora, con la situación más consolidada y cuando llega Cristina, y cuando Cristina de alguna manera actúa a nivel de hacer una expropiación indirecta de las clases dominantes, como fue el asunto del campo, es decir, estos impuestos, retenciones, impuestos a la exportación que se pusieron, de alguna manera pasaron a la ofensiva, porque por primera vez vieron vulnerados realmente sus intereses. Eso de alguna manera nos ha separado en 2 grandes grupos de países progresistas en América del Sur. Uno son los países que han hecho cambios y han mejorado, es decir, la situación de la población, pero sin vulnerar los intereses de la clase dominante. Son casos como Brasil, en la cual la burguesía de San Pablo no fue tocada, nada fue tocado, simplemente se hizo un mejor uso de los impuestos para beneficiar a las clases más pobres o más necesitadas. Y después está, es el caso de Uruguay también, y posiblemente después está el caso de los otros países que de alguna manera, en diferente medida, han vulnerado los intereses de las clases dominantes y estas se sintió amenazadas. A partir de ahí empezaron estos países, donde Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, es decir, una embestida de las clases dominantes que se ha dado por todos los medios que han tenido, a nivel político, a nivel mediático, es decir, a nivel económico. Bueno, el punto es que yo de alguna manera siento de que en ese tiempo ha habido 2 tiempos. Uno es el tiempo desde que Néstor termina y sube Cristina hasta las elecciones primarias y generales del año pasado. Hasta ese momento nosotros teníamos una oposición política fuertemente arraigada, con aparentemente un nivel bastante importante de apoyo popular, que libró una batalla en todos los medios, pero que políticamente actuaba en todo momento. A partir de esas elecciones, es como que esta oposición política se disgregó, desapareció. Y lo único que quedó para suplantarlas son los medios, la prensa hegemónica o los medios unidos a la derecha. Esos son los que han librado la lucha. A partir de ahí, desde octubre hasta acá. Prácticamente con una absoluta falta del resto de la oposición política que no ha actuado, o prácticamente de tanto en tanto se queja en TN, pero nada más. Pero estos medios lo que han hecho es una acción de desgaste constante del gobierno. Una figura tras otra figura del gobierno han sido cuestionadas, han sido llevadas al mundo, se le han puesto tapa tras tapa, tras tapa, tras tapa, tras tapa. Y la última ha sido la de Vudú. Yo creo que todos son construcciones mediáticas, pero yo creo que detrás
además desde detrás de esa construcción, de esas enormes y complicadísimas construcciones mediáticas, hay un intento destituyente. Yo no quiero decir que ese intento destituyente sea posible, pero existe. Ellos de alguna manera, esto es todo por supuesto un tiro de elevación al destino. Es decir, Moyano antes era el gran Moyo. Ahora Moyano lo pueden pasar en TN, pueden pasar como que está simpático y todo el mundo dice, incluso en los comentarios de la nación, dice, Moyano ya no me parece que es como el de antes. Esto significa que Moyano, por ejemplo, ha dejado de pertenecer al ámbito nacional, ¿no? Lo que pasa es el problema, el peronismo ha sido siempre bonapartista. Ellos de alguna manera han hecho un equilibrio de sectores y cuentan con sectores dentro del movimiento nacional que cada uno de ellos quiere una parte, una tajada del poder. Ahora, evidentemente Moyano siente que por el aporte que ellos han hecho a la construcción de Néstor y Cristina, es decir, requiere una mayor cuota de poder de que la tiene. Por eso en River, cuando dijeron que el próximo presidente tendría que ser un sindicalista, Trabajador. por eso, un trabajador, perdón. No, Hay cierta diferencia. no, claro. Bueno, un trabajador. Pero entonces, lo que caemos es en que evidentemente, es decir, claro, también. Pero lo que sucede es que de alguna forma, es decir, Moyano todavía es un hombre del movimiento nacional. Lo que pasa es que está diciendo, vos no me das la cuota de poder que yo quiero. Porque el problema es que la cosa, como el sistema, digamos, de alguna manera el kirchnerismo funciona de una forma verticalista, como ha funcionado siempre el peronismo, cada sector requiere una cuota de poder. Y evidentemente el movimiento sindical considera que tiene una cuota peor. Por eso que se ha alejado, ha hecho un pateo de tablero. ¿Terminado? Yo no dije nada, ¿no? Sí. Me está haciendo un gesto. No, yo lo que digo que si lo dijimos. Sí, Bueno, hemos pasado casi 20 minutos en lo que vemos con Dios, pero no tenés la culpa vos estás recién empezando. No. Está bien, yo lo voy a hacer. Claro. Sí, Yo tengo a mirar una propuesta, pero necesito que todos estén de acuerdo para reordenar las cosas la semana que viene. Dale. Sí, está bien. Bueno, entonces, en definitiva esto, yo creo que de alguna manera la actitud ante la ausencia de la oposición política, de cualquier acción activa de la oposición política, que la práctica es inexistente, es decir, de alguna manera los medios, detrás de los cuales por supuesto está la derecha económica y la establishment, van a seguir luchando, tratando de lograr niveles destituyentes. Porque en definitiva todo esto lleva al siguiente planteo, que es ¿qué posibilidad tiene esa oposición política de colocar un caballo de ellos en la próxima elección? Y eso lo tienen que construir ahora, porque si no se puede construir. Espera, no tiene que estar. El problema es que Macri, ellos se van dando el problema es que ellos se van dando cuenta de que Macri no da la talla. Macri no contestes, vos estás intervenido, basta, pará un poco. Ahora en serio, son y 25, habíamos quedado 8 y cuarto. No, sí, ya sé, pero eso abre toda una discusión. Dale, Daniel. Bueno, el punto es que ellos se han dado cuenta de que directamente Macri prácticamente es un partido provincial capitalino y no da la talla a nivel nacional. No existe prácticamente en el resto del país, casi en la mayor parte del país. Por lo tanto, ellos evidentemente están viendo cómo hacer. Y en ese proceso hay que dar por este golpe a Cristina, golpear la mayor cantidad de figuras como para desgastar el gobierno lo más posible para dar la posibilidad de que surja algo nuevo. Y eso es el punto en que está. Su actitud destituyente, pero a la vez no puede destituir, porque lo de Vudú no hay nada, es toda una construcción, como todas las demás construcciones. Por eso es que de alguna manera ahora todo esto se va a determinar en base a cuál va a ser el proceso, sobre todo económico, en el país en el próximo tiempo. Eso está Listo, te agradezco, Daniel. Raúl. Yo quiero dar algunos datos con respecto a las temáticas que se manejaron, que creo que por supuesto no nos tenemos que dejar manipular por la agenda de la derecha, porque ellos quieren que nos ocupemos del tema del caso Clarín-Vudú, o sea, el caso Clarín-Vudú, La Nación, que ellos lo llamaron el caso Vudú. Tenemos que hablar entonces de las cosas que realmente le interesa al sector nacional y popular, que es la medida de Cristina con YPF,
Malvinas, y bueno, después sale el tema de Moyano. ¿Vas a hablar de todo eso? No. Entonces, 3 datos. Sabemos, por supuesto, como se dijo acá, de la estrategia destituyente de ellos. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es qué cosas realmente podrían generar una verdadera destitución o desestabilización del proyecto y el proceso nacional y popular. Y creo que es, como yo ya dije varias veces, que desgraciadamente, por un lado, dependemos solo de Cristina, por la jerarquización del peronismo y de esta problemática que siempre tuvo. Como se dijo, está mal que dependamos de un pequeño grupo político, la cámpora, y como dijo Raúl, hay que pensar en una construcción política verdadera, como hizo Evo Chávez, de llamar a las masas, darles espacio de participación, presupuesto participativo, darle más poder al pueblo, no jerarquizarlo. Y bueno, y con respecto a Moyano, yo mantengo que es un sindicalista corporativo y semimafioso, por eso ahora está con Clarín, siempre defendió su juego y sus negocios, y creo que Cristina se dio cuenta de que hay que limpiar a la CGT para democratizar justamente al sector obrero. No queda nada. Pará, no, 9:29. Entonces, Las opiniones te las reservamos para el mes que viene. El mes que viene venís con la Dale, silencio. No te rías vos, Agustín, porque vos estás provocando. Dale. Por eso yo creo que la estrategia de Cristina de sacarlo a Moyano y ponerlo a Caló debe ser para que haya alguien quiera a ella. Porque ya ella vio que Moyano se opuso a medidas de ella, y bueno, que sería mucho mejor poner a otro sindicalista, por lo menos líder de la CGT, al cual ella pueda confiar de que va a seguir sus instrucciones, cosa que es mejor. Y por último, yo me adelantaría a Clarín y a sus estrategias destituyentes y de campañas, de que la próxima figura, yo creo que ya vino Vudú, vienen todas estas figuras posibles reemplazantes de Cristina, yo creo que va a seguir Mariotto, eso estoy seguro. El vice de Scioli, que lo puso Cristina, a costa de que no le gustó a Scioli.